Hey, damas y caballeros, cordial saludo. ¿Cómo están ustedes? Un acercamiento fuera tan amable. Un poquito, no tanto. Ahí, sí hay. Venga, venga. Un acercamiento a un artículo que encontramos en la revista Time acerca de los piratas. ¿Piratas del Caribe, está diciendo? No. ¿Piratas de dónde? Del sureste de Asia. Del sureste de Asia, ¿cómo así? ¿Para dónde nos quieres llevar? Mira, es un artículo escrito por el señor Adam Macaulay. Pues mira, que 2 horas antes del atardecer del 28 de mayo, 10 hombres armados con pistolas y machetes descendieron de su lancha rápidamente a la cubierta de un petrolero llamado como Orapin 4. Estaban montados en el barco Orapin 4, el buque transportaba grandes cantidades de combustible y estaban entre Singapur y Pontianak, un puerto de la costa occidental del Borneo indonés. Están hablando de la parte occidental de Indonesia. Irrumpieron en el puente los atacantes, encerraron a la tripulación bajo cubiertas e inútilmente en el sistema de comunicaciones. Luego borraron la primera y la última letra de la popa, dejando en su lugar un nuevo identificador, Rappi. Mírame la palabra Rappi, donde viene. Al no poder contactar a la tripulación esa noche, la naviera tailandesa, propietaria del Orapin 4, reportó su desaparición. Se enviaron alertas por radio pidiendo a otras embarcaciones que tuvieran atenta nota a la llegada del barco, pero nadie lo había visto. Durante las siguientes 10 horas, los atacantes extranjeros, más de 3.700 toneladas métricas de combustible a una segunda embarcación. Finalmente, 4 días después del ataque del Orapin 4, atracó en su puerto base de Sri Raka, Tailandia, la ciudad donde se elaboró, ¿qué? Pues por primera vez la salsa picante que lleva su nombre. Salsa picante que lleva su nombre, sí. Si bien los 14 miembros de la tripulación estaban a salvo, los piratas, 1.9 millones de dólares en combustible robado habían desaparecido hacía tiempo. Entonces, ¿qué es el Orapin 4? Pues que un barco tailandés que partió del puerto de Sri Racha. En la mayoría de las circunstancias, el descarado ataque contra el Orapin 4 habría sido notable, pero este fue el sexto ataque de este tipo en 3 meses. Cuando el mundo piensa en piratería, piensa en Somalia, piensa en los jóvenes bandidos de ojos rojos espiando por encima de los cañones de sus Kalashnikovs. Cañones de sus Kalashnikovs. Piensa en la película de Hollywood, Capitán Phillips, hey Capitán Phillips, que narra el secuestro del Maersk, Alabama, en el 2009, y la captura de su capitán estadounidense. Pero las aguas del Océano Índico Occidental no son las más peligrosas del mundo, ni mucho menos los mares más peligrosos, como lo ha declarado la ONU, son los del sudeste asiático. Para los criminales, ofrece un botín suntuoso. Extendiéndonos desde el extremo occidental de Malasia hasta el extremo de la isla Bintan de Indonesia, los estrechos de Malaca y de Singapur sirven como autopistas marítimas. ¿Cuáles? Estrechos de Malaca y de Singapur. Cada año 120.000 barcos atraviesan estas vías fluviales, las que representan un tercio del comercio marítimo. Estrecho de Malaca y estrecho de Singapur. Esto habla de un extremo occidental de Malasia hasta el extremo de la isla Bintan de Indonesia, de Malasia a Indonesia. ¿Sí? Entonces, entre el 70%, entre el 80% de todo el petróleo importado por China y Japón. Entonces que por estas vías se importa el petróleo por China y Japón.
Mírame, qué interesante es esta vaina. Golfo de Tailandia, que va al lado, queda Vietnam, y queda Tailandia, queda entre Malasia, entre Vietnam. ¿Me entendés? Bueno. En el sudeste asiático fue un escenario del 41% de los ataques piratas. ¿De qué etapa del tiempo estás hablando? No, estamos hablando del año 95 y del año 2013. El Océano Índico Occidental, que incluye Somalia, representó tan solo el 28% de las costas de África Occidental. Tan solo el 18%. Representó tan solo el 28%. Y en cambio la costa africana, parte occidental, tan solamente el 18%. Durante esos años, 136 marineros murieron en las islas del sudeste asiático como consecuencia de la piratería, el doble que en el Cuerno de África, donde se encuentra Somalia, y más que esas muertes y las sufridas en África Occidental juntas. ¿Me entendés? Entonces, según los estudios del año 2010, la piratería cuesta entre 7.000 y 12.000 millones de dólares de la economía internacional cada año. ¿Que cuánto jalan estos piratas? Entre 7.000 y 12.000 millones de dólares. La parte asiática de este gasto representa una piratería a gran escala. Y se está volviendo cada vez más ambiciosa, ¿eh? En los últimos meses, grupos criminales bien armados, que hay grupos criminales bien armados, y hay organizaciones centradas en los esfuerzos de los petroleros que salen de los estrechos de Malaca y de Singapur. Se adentran en el mar adentro de China meridional. Aquí el territorio es vasto, los recursos de las fuerzas de los órdenes están al límite y las ganancias potenciales son inmensas. Si bien la mayoría de los ataques son oportunistas, los ataques de esta primavera han consistido en ataques sofisticados de gran escala contra los buques de alta mar. Estos requieren coordinación militar, se requiere una planificación meticulosa. El 80% de los incidentes ocurren contra buques fondeados, donde los ladrones roban el equipo, las pertenencias de la tripulación y el dinero en efectivo. Esta tendencia apenas comenzó en los últimos 3 meses y prevemos que habrá más, declaró Nicholas Teo. A Times es un excomandante de las Fuerzas Armadas de la República de Singapur. Teo es ahora subdirector del Centro Internacional de Información de acuerdo con la cooperación regional. Vamos a combatir la piratería y el robo a mano armada contra los buques en Asia. Sin embargo, la investigación del Time reveló evidencia de esta tendencia, que se remonta más y más, con 14 ataques de extracción de petróleo desde el año 2011. De esos 14 ataques, sospechamos que pueda resultar una colusión entre la naviera y algunos miembros de la tripulación. Los presuntos ataques creemos que hay alguna información privilegiada. Muy bien, el Orapan 4 es uno de los 11 buques registrados en Tailandia, llamado Thai International Tankers, con sede en Bangkok. En los últimos 12 meses, la compañía ha sido víctima de 4 ataques piratas. El primero en el 2013, 2 ataques más, con pocos días de diferencia. El último ataque contra el Orapin 4, a finales del 2014. Dada la cantidad de buques que navegan por la región, la probabilidad de que todos estos buques sean víctimas al azar puede parecer sorprendente. A nivel de buque, ¿es realmente el capitán quien dirige la operación? Afirma Karsten von Hosling, gerente de proyectos especiales de la firma de análisis de seguridad marítima. Durante la última década, von Hosling ha analizado la piratería desde el Golfo de Guinea y el Cuerno de África, hasta más recientemente las aguas del sudeste asiático, hablando hipotéticamente sobre los robos de petróleo en el mar, específicamente sobre el Orapin 4.
para transportar tanto combustible con tanta rapidez, y el capitán, probablemente el jefe de máquinas, está involucrado. Sin embargo, esto no es el caso del Orapin 4. El capitán y la tripulación han sido absueltos. Gerente Thai International Tankers. Tras la incidencia, la compañía sometió a la tripulación del Orapin 4 a una investigación de la policía tailandesa y a una revisión por parte de los abogados. Seng Prasert dijo: los ataques contra la compañía fueron en gran medida oportunistas, citando abajo francobordos de los buques y el alto valor de la compañía. Algunas otras compañías evitan enviar esta carga. Sin embargo, Seng Prasert admitió que ciertos detalles sobre los ataques que ocurrieron en mayo del 2014 habían generado preocupación, lo que motivó la investigación formal de la compañía. Por ejemplo, tras los ataques, en el que los equipos de comunicación y navegación del buque, el capitán pudo reconectar el GPS, pero decidió navegar hasta el puerto base de la compañía. Sri Raka, en lugar de la cercanía a Malasia para informar al ataque de las autoridades regionales. Debería haber entonces un navegado hasta un puerto más cercano, declaró Sengspras. Se negó a declarar por qué el capitán del otro buque tailandés, de Thai International, el Danai 5, también había optado por regresar a sus puertos bases, retrasando días cruciales de la notificación del ataque en octubre del año anterior. Seng Prasert afirmó que no presentaron cargos contra el capitán ni contra el jefe de máquina del Orapin 4. Orapin Danai 5. Entonces tenemos el Orapin 4 y el Danai 5. Declaró el Time que el capitán había trabajado por la compañía durante casi 2 años con contratos de 3 meses. Sin embargo, la última contrato del capitán había vencido y ya no trabajaba para el Thai International Tankers. Entonces el señor Seng Prasert no pudo confirmar si el jefe de la máquina seguía trabajando. Un barco del Departamento Marino de Tailandia se encuentra junto al petrolero tailandés. Hay un petrolero tailandés que se llama Orapin 4, después de que el petrolero regresara al puerto de un secuestro en el puerto de Sri Saka, en la provincia de Chonburi. Los expertos dicen que el empleo mediante contratos de corto plazo garantizan el movimiento fluido y suministros constantes de personal de la industria, pero puede dificultar el rastreo de las compañías navieras. Antes, si se tenía un buque ruso, se podía estar bastante seguro de que sería propiedad de una empresa rusa, con bandera rusa, capitán de tripulación, investigador de la seguridad marítima. Hoy en día, el sistema es muy diferente. Podría tratarse de un buque propiedad japonesa, con bandera panameña, capitán indonesio y tripulación filipina. Según expertos marítimos, estos diversos acuerdos crean vínculos débiles entre los múltiples. Por ejemplo, si bien una naviera puede investigar el capitán de un barco, una naviera puede investigar el capitán de un barco. Este elige a su tripulación y este puede no tener contacto, ni mucho menos lealtad con la naviera matriz, que el capitán elige su tripulación. Estas relaciones a menudo resultan en una auditoría insuficiente de capitanes y marineros y pueden aumentar probabilidad de robo. En un incidente, separado, después de que los piratas robaran 2.500 toneladas métricas de combustible de un pequeño petrolero. Es que robaron 2.500 toneladas de combustible. Los Reuters citaron a funcionarios de seguridad regional. Bandas armadas merodean Malaca. Bandas armadas están merodeando el estrecho de Malaca. Puede ser parte de un sindicato que puede venir vínculos con la tripulación a bordo del objetivo de secuestro y conocimiento interno. El señor Von Hosling
presenció una colusión similar. Mientras realizaba una investigación en Pontianak, Indonesia, se enteró de que un ingeniero jefe y un capitán vendían información sobre el próximo cargamento petrolero a través de un intermediario a un delincuente local. Con acceso a esta información, el sindicato pudo apoderarse del barco, robar su cargamento, mezclarlo con un segundo suministro obtenido ilegalmente antes de vender el lote mixto a un comprador europeo involuntario. Al extraer los líquidos, el ingeniero de un barco. Ingeniero del barco, ¿dónde está el ingeniero del barco? Vas a extraer líquidos, vas a mezclar líquidos. Un barco debe saber lo que se hace. El ingeniero del barco debe saber lo que se hace. Expertos en seguridad marítima. Asesoran las aseguradoras, armadores, gobiernos, organizaciones de denuncia en la piratería en la región. Debido a la complejidad del robo del petróleo, las personas involucradas en estos ataques deben tener experiencia en la industria petrolera, contactos para vender el petróleo. No lo publican en eBay. El petróleo pirata suele mezclarse con el petróleo obtenido legalmente en el mar, en buques conocidos como buques nodriza, y es difícil, si no imposible, discernir si un determinado suministro de petróleo se ha obtenido ilegítimamente. El petróleo, ¿dónde lo han conseguido? Es obtenido ilegítimamente, mezclando así lo que se revende entre compradores, propietarios, capitanes, tripulaciones. Pueden desconocer el origen cuestionable de este combustible. Este intercambio de combustible, conocido como abastecimiento de combustible, también puede tener lugar en el mar. Según una autoridad en Singapur, es el puerto de abastecimiento de combustible más grande e importante del mundo. Abastecimiento de combustible en Singapur. El modus operandi se aleja en general de los robos puros de tránsito y se inclina hacia el secuestro más elaborado por el robo de los productos dirigidos tanto a buques cisterna como a barcazas de aceite de palma crudo. Entonces lo están llamando, hey, usted es un buque cisterna o usted es una barcaza de aceite de palma crudo. El señor Husling, en el informe ante la Risk Intelligence en el año 2013, en otra publicación a principios de este año, afirmó: estos secuestros también están subregistrados, el número real de secuestros. En el sudoeste asiático nunca se conocerá los secuestros que ocurren en el sudeste asiático. Bueno, hasta aquí la historia. No, un poquito más. Para combatir los ataques, organizaciones como el Centro de Fusión de la Información Armada de Singapur supervisa la seguridad marítima a nivel mundial. Han buscado mejorar el intercambio de información, facilitar patrullas que colaboren con los gobiernos regionales para una asignación eficaz. Si bien se ha atribuido a la respuesta a la reducción de números de ataques en la región, la piratería ha persistido y ha alcanzado 128 ataques, 47 ataques en el año 2014. Si hay alguna fundamental en la lucha contra la piratería, siempre son los recursos. ¿Quién trabaja en los 13 países miembros? La policía debe estar en el lugar correcto en el momento correcto. ¿Qué tal esa vaina?